Bueno, vamos a comenzar. Como decía, en la agenda teníamos estos dos tópicos y si vamos a hablar del periodo fiscal 2020, en lo que hace al tratamiento de las inversiones, bueno, vamos a comenzar con aquellas inversiones que son generadoras de ganancia de fuente argentina. ¿Qué inversiones son generadoras de ganancia de fuente argentina? Hay un punto que me parece importante porque van a generar ganancia de fuente argentina todas aquellas inversiones que provengan de títulos, acciones o lo que fuera que hayan sido emitidos por la República Argentina, independientemente de dónde estén ubicados. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una ADR en Estados Unidos que tiene acciones de YPF, por más que ese bien esté en Estados Unidos, lo que yo tengo que mirar es el subyacente. Como el subyacente de ese bien son acciones de YPF, bueno, esa inversión me va a generar ganancia de fuente argentina. ¿Por qué hago este comentario previo, que me parece que es muy importante? Porque después vamos a ver que no se pueden compensar resultados de fuente argentina con resultados de fuente extranjera. Entonces es muy importante delimitar la fuente, porque a la hora de compensar resultados tengo limitaciones. Limitaciones que voy a adelantarles ahora son dos. Una, no se pueden mezclar las fuentes. Yo no puedo mezclar el interés de un título público argentino con el interés de un Treasury Bill, porque son fuentes distintas. Y tampoco puedo mezclar resultados. Y cuando hablo de resultados me refiero a resultados de rendimientos, como pueden ser intereses, dividendos, distintas utilidades que puedo percibir. No puedo mezclar el rendimiento de una inversión con el resultado de la compraventa. Eso también es muy importante, porque capaz alguien vendió y hizo un mal negocio y perdió plata con la venta, y capaz se imagina, bueno, con la pérdida que tuve no voy a tener que pagar impuestos a las ganancias, pero si yo tuve rendimientos de esas inversiones, ese rendimiento sí va a tributar. Entonces me van a quedar, por un lado, un impuesto calculado sobre los rendimientos, y por otro, un quebranto producto de la operación de compraventa. Entonces, hecha esta aclaración previa, bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las inversiones y el tratamiento. En el cuadro, vamos a ver qué pasa con el impuesto a las ganancias respecto del rendimiento, de las operaciones de compraventa, y en el caso de títulos, qué pasa cuando ese título amortiza. Lo que les voy anticipando, que para el fisco, amortización es igual que rendimiento. O sea, un resultado de una amortización no se compensa con resultados de compraventa, sino que se trata con el mismo tratamiento que se le da a los intereses. Y después vamos a ver también el tratamiento en el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa con la caja de ahorro en pesos? Ese interés magrísimo que da la caja. Bueno, el rendimiento está exento, y para bienes personales, la caja de ahorro también está exenta. A diferencia de lo que es la tenencia en cuenta corriente, ¿no? Que la cuenta corriente a los fines de bienes personales sí está grabado. ¿Qué pasa con los plazos fijos en pesos en el mercado local? El interés del plazo fijo, que es el rendimiento, está exento, y la tenencia de un plazo fijo al 31 de diciembre también está exenta para bienes personales. ¿Qué pasa si el plazo fijo, en lugar de tenerlo en pesos, lo tengo en dólares o lo tengo en pesos pero con cláusula de ajuste? Bueno, hasta el año 2019 esos plazos fijos pagaban el 5 o el 15. ¿Se acuerdan que el año pasado teníamos esas tasas diferenciales entre 5 y 15? Esas tasas desaparecieron. Entonces, si el plazo fijo está grabado, bueno, va a estar grabado a la alícuota general, que tiene como máximo el 35%. Entonces, si yo tengo intereses de un plazo fijo en dólares, por ejemplo, bueno, el tratamiento va a ser grabado por la tabla que rige el impuesto a las ganancias. Esa tabla que es de acuerdo a los montos, digamos, tenés rangos de montos y sería claro, la tasa que se le aplica. Es una tabla progresiva que tiene en cuenta el rendimiento neto del año, que va del 5 al 35%. Dependiendo en el tramo de escala en el que estoy, va a ser el tipo de renta, el porcentaje de renta que voy a pagar.
pero convengamos que el máximo es 35%, y es gradual en función del patrimonio. Dijimos que para bienes personales el plazo fijo, cualquiera sea, sigue exento. ¿Qué pasa con los títulos públicos argentinos? Y acá, cuando hablamos de títulos públicos argentinos, no nos importa si se negocian localmente o en el exterior, ¿sí? En el caso de los títulos públicos, el rendimiento va a estar exento, el resultado por la amortización de un título va a estar exento, el resultado de compraventa va a estar exento, y la tenencia al 31 de diciembre, a los efectos de bienes personales, también está exento. Vale decir que este año todas las operaciones con títulos públicos a todos los efectos quedan exentos. Distinto es lo que pasaba en el año 2019, que cuando estábamos próximos al vencimiento se definió que el rendimiento estaba exento, pero que el resultado de compraventa, la opinión del fisco es que eso estaba gravado. Así que títulos públicos, independientemente de dónde se negocien, van a tener este tratamiento preferencial. Vamos al slide que sigue. Vamos a las obligaciones negociables argentinas. Y primero vamos a tratar las que tienen oferta pública. Y estén acá o en el exterior es lo mismo, ¿sí? Entonces, las obligaciones negociables, el rendimiento va a estar exento, el resultado por amortización, como anticipamos que se trata como si fuera un rendimiento, también va a estar exento, y los resultados de compraventa también. A diferencia de lo que pasa con los títulos públicos, las obligaciones negociables están gravadas a los fines del impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa si esas obligaciones no tienen oferta pública? Bueno, si no tienen oferta pública, el rendimiento o el interés que pagan va a estar gravado por la tabla, como hablamos recién, con tasas progresivas. El resultado de compraventa va a estar gravado al 15%, y la amortización, el resultado por la amortización, va a estar gravado por tabla, al igual que el interés o el rendimiento. Y las obligaciones negociables, independientemente si tienen oferta pública o no, van a estar siempre gravadas en el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa con los fondos comunes de inversión argentinos abiertos? El fondo común de inversión, el rendimiento, si pagaran, va a estar exento. Lo mismo con la compra-venta, que, bueno, en el caso de los fondos comunes las denominamos rescates, ¿no? Pero el resultado de rescates de fondos comunes de inversión van a estar exentos. ¿Qué pasa con bienes personales? Bueno, yo acá lo puse pintado en naranjita, porque, en mi opinión, los fondos comunes de inversión están gravados, pero hay quienes sostienen que habría que mirar el subyacente, y si más del 75% del fondo está compuesto por activos exentos, se podría discutir la exención a los fines de bienes personales. ¿Qué pasa con las acciones argentinas que tienen cotización y que se negocian en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores? O sea, ¿qué pasa si soy tenedor de acciones que negocio localmente? Bueno, si las acciones pagaran dividendos, el dividendo puede tener dos tratamientos, y eso va a depender de cuál es el resultado que está distribuyendo la sociedad. Si la sociedad distribuye utilidades anteriores al 31 de diciembre del 2017, donde las sociedades en ese momento pagaban el 35%, entonces esa distribución que se hace es libre de impuestos. Ese ingreso es no computable para el tenedor de las acciones. Ahora, si la sociedad estuviera distribuyendo dividendos que correspondan a utilidades que se generaron a partir del año 2018, en ese caso, como la sociedad pagó el 30%, la reforma del año 2018, cuando bajó la tasa del impuesto sobre las sociedades, dijo que, bueno, yo bajo la tasa del impuesto sobre las sociedades, pero cuando el accionista cobre los dividendos, va a tener que pagar un 7%. En realidad, el inversor no hace nada en este caso, porque la sociedad que paga es la que sabe si tiene que retener o no. O sea, el 7% le va a venir al inversor
retenido en la fuente al tiempo de pagar el dividendo. Entonces, si yo tuviera acciones de Telecom y me pagan el 7%, bueno, en mi extracto yo voy a tener el dividendo, pero voy a tener también la retención que después voy a tener que computar en la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Eso respecto del rendimiento. La operación de compra-venta, en la medida que estas acciones se negocian en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores, ese resultado va a estar exento. Y lo mismo bienes personales. Acá voy a hacer un comentario. En realidad, nosotros tenemos la deformación de decir, bueno, las participaciones sociales, las participaciones en sociedades está exenta. En realidad, técnicamente no es que está exenta, sino que la persona no tributa bienes personales porque la empresa está obligada a retener el impuesto sobre los bienes personales de los accionistas. Hay una tasa del impuesto que es del 0,5%, donde las empresas emisoras actúan como agente de retención por esa tenencia que tienen sus accionistas. Entonces, en la declaración jurada de ganancias de bienes personales, normalmente se pone como exento, pero en alguna medida ya pagó el impuesto. Lo que pasa es que lo asume la compañía emisora y después seguro lo resta al tiempo de pagar un dividendo, ¿no? Va a pagar el dividendo neto de lo que le retuvo a los accionistas. ¿Qué pasa con las acciones de Argentina, la participación en acciones de Argentina en empresas que no cotizan? Bueno, si no cotizan, el tema del dividendo es exactamente igual a si cotizan, hay que ver qué tipo de resultado, de qué periodo se está distribuyendo para saber si ese resultado es no computable o tributa el 7%, y la diferencia con el caso anterior es que las operaciones de compra-venta van a estar grabadas al 15%. Y esto la verdad no es muy amigable porque si yo tuviera compras que son viejas, el costo, el costo para determinar el resultado por compraventa de acciones es costo histórico. Vale decir que yo voy a pagar impuesto a las ganancias al 15% si vendo una participación, por, digamos, la inflación contenida en todo el periodo desde que la compré, ¿no? Porque probablemente en pesos el costo sea nada y el precio de venta sea sustancialmente superior al costo. ¿Qué pasa con los ADRs? Los ADRs de empresas argentinas. Si yo la negociación de acciones la hago a través de ADRs, los ADRs son certificados que contienen acciones argentinas y que se negocian en el exterior. Bueno, si yo tengo ADRs de acciones argentinas, el dividendo va a ser no computable, igual que si lo tuviera acá, pero el resultado de compraventa se va a tratar como en el caso de las acciones que no tienen cotización, van a estar grabadas al 15%. Y la tenencia, bueno, valen las mismas consideraciones anteriores, no tributa en la persona física directamente el impuesto sobre los bienes personales. Y acá está una pregunta entonces, si tenemos que elegir comprar, no sé, Galicia o YPF, nos conviene siempre comprar la acción cotizante en Buenos Aires entonces, en lugar del ADR. Desde la perspectiva fiscal, completamente, 100%, sí. Porque además, ¿sabés por qué? Por un tema que está asociado a lo que dijimos antes. Si yo vendo un ADR en el exterior, el resultado de compraventa no se hace en moneda dura, a pesar de que el ADR yo lo tengo en el extracto en moneda extranjera. Si yo tengo un ADR en el exterior, tengo que tomar el precio de venta en moneda extranjera, convertirlo por el tipo de cambio de la fecha de venta, y para el costo tengo que fijarme cuándo lo compré. Si lo compré antes del 1 de enero del 2018, el costo son los dólares que pagué al tipo de cambio de compra, ¿sí? Con lo cual, cuando lo vendo, voy a pagar impuestos no solo sobre la ganancia real, sino sobre la diferencia de cambio, ¿sí? O sea que es terrible, sí. Ahora, si yo compré después del 2018, después de enero del 2018, lo que prevé la ley es que para las compras posteriores
puedo ajustar el costo por el índice de precios al consumidor, que no necesariamente va a fluctuar exactamente igual que el dólar, así que puedo tener un resultado que se aproxime a un cálculo hecho en moneda dura, pero bueno, pero hasta ahí va a depender cómo fluctuó el índice de precios y cómo fluctuó la moneda extranjera. Hoy, desde la perspectiva fiscal, el ADR es la peor inversión porque es una de las pocas inversiones, te diría que para quienes tienen portafolios en el exterior es la única, que el resultado no se determina en moneda dura. Entonces, la verdad es que si tengo que pagar por la devaluación, por la diferencia de cambio, estoy pagando por un resultado que no es real. O sea, capaz el resultado en moneda dura fue pérdida y yo tengo que determinar impuesto a las ganancias porque me graban la diferencia de cambio. Por eso, no voy a hablar de aspectos que capaz desconozco, ¿no? Y que no rozan lo fiscal, pero desde lo fiscal, sin duda, el ADR no es la mejor opción. No sé si después hay algún régimen de garantías o algo que capaz justifique tenerlo afuera, o capaz no quiero tenerlo en el país por algún otro motivo, pero no debería ser una opción por lo fiscal porque no es indistinto tener las participaciones acá que afuera. Bueno, ¿y qué pasa con los fondos comunes de inversión cerrados? ¿Tienen el mismo tratamiento que los abiertos? No, porque en el caso de los fondos comunes de inversión cerrados, la compraventa va a tributar y si tuvieran un rendimiento, se va a tratar como una sociedad de capital. Vas a pagar por el dividendo el 7%. Como si Pero, fuera una acción. claro, se asimila más a una sociedad. Eh, Hasta acá estuvimos viendo todas inversiones que generan ganancia de fuente argentina. Vamos a ver ahora cuáles son inversiones que generan ganancia de fuente extranjera, porque detrás de estas inversiones hay emisores que están radicados fuera de Argentina. Entonces, ¿qué pasa si tengo plazos fijos en el exterior? Bueno, el interés de plazo fijo va a estar grabado por la tabla, y también es un activo que está sujeto al impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa si tengo títulos públicos extranjeros? Y ahora en este análisis vamos a excluir a Brasil y a Bolivia, y ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo títulos extranjeros, excepto Brasil y Bolivia, el interés que me pague ese título público va a estar grabado por la tabla, si tuviera una amortización del título también, y el resultado de compraventa va a estar grabado al 15%, y también grabado en bienes personales. ¿Qué pasa si ese título lo emitió el gobierno federal, lo emitió, por ejemplo, el gobierno brasilero? Bueno, acá tenemos un convenio firmado entre Argentina y Brasil que tuvo enmiendas y se le hicieron modificaciones a ese convenio, y el objetivo de las modificaciones es que Argentina pueda gravar los intereses y que permita computar como crédito de impuesto el impuesto que se hubiera retenido en Brasil. Ahora, ¿qué pasó? Cuando modificaron el convenio, cometieron un error y se olvidaron de modificar el artículo que habla de intereses, y el artículo de intereses quedó redactado como estaba en el texto anterior, que dice que los intereses que pague un Estado, en este caso Brasil, por títulos emitidos por ese Estado, en este caso Brasil, solo van a poder ser grabados por Brasil, por ese Estado. Entonces, si yo tengo títulos brasileros que me pagan interés, no voy a pagar impuesto a las ganancias por esa renta, sino que va a estar no grabada por el convenio. ¿Por qué? Bueno, el concepto es que un convenio internacional tiene un rango superior al rango que tiene una ley doméstica. Entonces, frente al conflicto de la ley argentina, que dice que está grabado, y el convenio que dice Argentina no lo puede grabar, bueno, ese conflicto se resuelve en función de cuál es la norma que tiene más importancia. Como el convenio tiene más importancia, bueno, este es el tratamiento para los títulos públicos brasileños. Digo que es un error porque yo no creo que haya sido la intención del legislador
que, por ejemplo, en el año 2019 se pague o en el 2018 se pagara por el interés de los títulos públicos argentinos y no se pagara por el brasilero, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido castigar la inversión local por sobre la inversión del exterior, por eso todos decimos que fue un error. Y también para mí es un error que queda de manifiesto porque, en mi opinión, de ningún lado del convenio dice que el resultado de compraventa esté amparado por el convenio. Y eso lo puse en naranja porque he leído alguna publicación donde alguno ha dicho que estaba exento. Yo no comparto que el resultado de compraventa de un título brasilero esté exento. En mi opinión está grabada, lo cual potencia esto que decía que hubo un error en la legislación, porque es una ridiculez grabar el interés y no grabar la compraventa, o al revés, ¿no? No grabar el interés y grabar la compraventa. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a manipular. Si yo tengo que vender un título brasilero, ¿cuándo lo voy a vender? El día después que me pago intereses. Entonces, el día que me pagó intereses, el valor de mercado se achicó, porque ya no tiene el interés corrido. Entonces, las normas tienen que tener cierta coherencia, ¿no? Entonces, para mí no es coherente esto que quedó con los títulos brasileros, porque claramente yo puedo digitar el resultado si tengo que vender títulos esperando a que me pague el interés. Voy a pagar mucho menos porque el interés va a estar todo exento y el resultado de compra-venta va a ser mucho más chico si lo vendo al día siguiente. Que tenga el convenio no quiere decir que bienes personales no esté grabado, ¿sí? Los títulos brasileros están grabados por bienes personales. ¿Qué pasa con los títulos privados? ¿Sí? Supongamos que tengo, no sé, títulos públicos u obligaciones negociables emitidas por, no sé, el Banco do Brasil. En ese caso, el interés va a estar grabado por la tabla, grabado por ganancias, lo mismo que con la amortización, porque dijimos que tienen el mismo tratamiento, y el resultado de compra-venta va a estar grabado al 15%. Y bienes personales, idem. Una aclaración, cuando hablé de los títulos públicos brasileros, son los emitidos por el gobierno, pero también incluye a los emitidos por empresas que sean 100% del Estado. Por ejemplo, no sé, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico es una entidad 100% del Estado. Entonces, si yo tuviera inversiones o títulos de esa empresa, el tratamiento tendría el mismo, el asimilable a los títulos públicos brasileños. Estaría el interés no grabado por convenio y lo mismo que la amortización. ¿Qué pasa con los títulos públicos o privados? Acá englobamos a los dos, que sean de Bolivia, ¿sí? Bueno, acá el convenio con Bolivia es un convenio súper viejo, no está actualizado, y con el texto, con el modelo del texto del convenio que viene del Pacto Andino y que es prima la territorialidad, Argentina no va a grabar los resultados de títulos bolivianos, ya sea por rendimientos o por compraventas, y tampoco están grabados en el impuesto sobre los bienes personales. La verdad no conozco a nadie que haya comprado títulos bolivianos, pero bueno, desde lo técnico son los únicos títulos que sé, es como visitar Disney, porque no tributan absolutamente nada, ni bienes personales, ni ganancias, ni por el rendimiento, ni por la compraventa. ¿Qué pasa con las obligaciones negociables extranjeras? Que bueno, son básicamente los títulos privados, ¿no? Y excepto Bolivia, que ya vimos que no pagaban nada. En línea general, las obligaciones negociables extranjeras el rendimiento está grabado, la compraventa paga el 15% y también la tenencia está grabada por el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa con acciones o ADRs de empresas extranjeras, excepto Brasil? Si yo tengo acciones y ADRs de, por ejemplo, empresas españolas o lo que fuera, el dividendo que me pagan las acciones, por ejemplo Apple, el dividendo va a estar grabado para el impuesto a las ganancias, en bienes personales también va a estar grabado, y el resultado de compraventa va a tributar el 15%.
Eso es lo que pasa con todas las acciones del exterior, siempre el dividendo va a estar grabado. Acá te quiero hacer una consulta, porque por ejemplo, eh, para las acciones del exterior, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, digamos, los estados de esos países extranjeros también tributan, ¿no? O sea, Claro, por ejemplo, los dividendos de una empresa en Nueva York tributan al Estado de Estados Unidos y a su vez tenés que pagar también impuestos en Argentina, digamos. ¿Hay una claro, compensación ahí? claro, no, no se va a producir una doble imposición, a pesar de que sí van a tener retención en el país de origen en muchos casos, porque lo que dice la ley es que yo tengo que incorporar mis ganancias del exterior, determinar el impuesto, pero voy a poder descontarle como pago a cuenta el impuesto que me hubieran retenido afuera. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo acciones de Apple que me pagaron un dividendo de $1.000 y me retuvieron $300, supongamos que en Argentina yo estoy en la tasa máxima, si tengo $1.000, mi impuesto argentino va a ser $350 y voy a poder descontar los 300 que me retuvieron afuera. Vale decir que en Argentina solo voy a pagar por la diferencia de tasa entre Estados Unidos, en este caso, y nuestro país. No, de ninguna manera se va a producir una doble imposición, sino que, digamos, cuando hace muchísimos años se incorporó la renta mundial, lo que se dijo es que en Argentina se va a poder computar el crédito de impuesto y dice hasta el incremento de la obligación fiscal que surge por incorporar la renta de fuente extranjera. ¿Eso qué significa? Que si mi único activo en el exterior fueran las acciones de Apple, y a mí me descuentan los 300 pesos, en Argentina me da 35%, son 350, descuento los 300. Si en Estados Unidos me hubieran descontado 400, yo no puedo descontar 400, voy a poder descontar hasta 350, porque no puedo usar impuesto del exterior para compensar otras rentas. Pero sí, no, nunca he visto una retención que supere la tasa de Argentina, porque la más alta que vi es el 30% por las inversiones de Estados Unidos. Eh, bueno, entonces, hablamos de las inversiones de empresas extranjeras, entonces ahora vienen los CDRs. Los CDRs vendrían a ser la contracara de los ADRs. ¿Por qué? Porque son empresas extranjeras que se negocian en la bolsa local, en los mercados locales. Entonces, por ejemplo, no sé, en Argentina, con un broker local, capaz uno podría negociar CDRs de Apple. ¿Por qué? Porque se están vendiendo, son certificados que el subyacente son acciones de Apple y que se negocian en el mercado local. Ahora, ¿qué pasa con los CDRs? Si Apple me paga dividendos, no importa que el CDR esté en Argentina, por lo que decíamos antes, un CDR genera resultado de fuente extranjera, porque lo que está dentro es una inversión en el exterior. Entonces, si yo tengo CDRs de Apple, el dividendo que me pague va a estar grabado por la tabla. No va a estar grabada el resultado, la utilidad por la compraventa. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a las ganancias exime la venta de acciones y participaciones sociales y certificados de participación de acciones, en tanto esa venta se realice en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, en la medida que lo haga en un mercado local, el resultado de la compraventa no va a pagar, pero sí el dividendo. Y acá, una cosa que me parece importante, muchas veces cuando hablamos de CDRs, el nombre claramente indica que es un CDR, entonces no tenemos ninguna duda y ya sabemos cuál es el tratamiento. Sin embargo, hay casos, como por ejemplo Tenaris, que no sé si sigue estando, pero hasta el año pasado estaba el CDR, estaba Tenaris negociándose en el mercado local, pero no decía que era un CDR. Entonces había gente que pensaba que lo que se estaba negociando en el mercado local eran acciones de la Tenaris Argentina, cuando en realidad se estaban negociando acciones de la empresa de Luxemburgo de Tenaris. Entonces, yo ya he visto más de algún requerimiento donde el fisco le dijo, mirá, el resultado de compraventa está bien que no hayas tributado, pero me debes el impuesto
por los dividendos, porque vos creías que era una empresa argentina, pero era una empresa del exterior que genera una ganancia de fuente extranjera gravada por el impuesto a las ganancias. Lo mismo creo que pasa con Santander y Telefónica, que no dicen nada y en realidad son acciones de las empresas españolas. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? De estar seguros que hay atrás, porque hay algunos casos puntuales que realmente no sé por qué no aparecen bajo la figura del CDR, aunque de hecho sí lo son, ¿no? Claro, y en el caso, por ejemplo, vi ahí algunas preguntas, porque tenemos algunas empresas argentinas, pero que en lugar de cotizar en Buenos Aires, cotizan directamente en Nueva York, por ejemplo, Mercado Libre, Globant o Despegar. Entonces, ¿ahí qué tratamiento se le da? Porque, digamos, la empresa es argentina, pero lo que quizás habría que ver, y esta es mi pregunta, es ¿dónde tiene el domicilio legal? Porque quizás está en Luxemburgo, como decías vos, no en Argentina. En realidad lo que tenés que ver es, si vos vas a tener una obligación negociable, lo que tenés que ver, suponete que tenés una obligación negociable de Mercado Libre, o, bueno, o un título o una acción. Lo que tenés que ver es dónde está la sociedad radicada. Y si fuera, o sea, si es una acción, si es la acción de Mercado Libre, tenés que ver de qué compañía es esa acción, si es de la empresa argentina o es de una filial o una subsidiaria fuera de Argentina, ¿no? Suponete que sea una filial en otro país, bueno, en ese caso es fuente extranjera. Ahora, suponete que mañana Mercado Libre saca obligaciones negociables en el exterior, ¿sí? Entonces ahí tenés que ver quién fue el emisor. Siempre tenés que ver dónde está el emisor. Que eso pasaba antes con los títulos brasileros, porque los títulos brasileros antes estaban exentos los intereses de títulos de empresas, me refiero, no los federales, porque esos siempre estuvieron exentos, pero los títulos corporativos estaban exentos, pero ¿qué pasaba? Que la empresa sea brasilera no significaba que el título o quien te pagaba el interés sea la empresa brasilera, y eso pasaba, por ejemplo, con Petrobras. Petrobras, vos comprabas obligaciones o títulos de Petrobras, y la emisora estaba en Caimán, no estaba en Brasil. Entonces no tenía el tratamiento exentivo. Siempre hay que mirar dónde está el emisor. Entonces, si tengo acciones de Mercado Libre, tengo que ver quién es el emisor de esas acciones. Si es la empresa argentina, entonces lo que tengo es una suerte de ADR de la empresa argentina. Ahora, si lo emitió, no sé, si lo que vos compraste son acciones de Mercado Libre Chile, por decirte algo, bueno, en ese caso tiene un tratamiento completamente diferente, porque es lo mismo que tener acciones de Apple. Claro. ¿Mm? Después de los CDRs tenemos los fondos comunes de inversión extranjeros, los mutual funds, que normalmente los vemos así, o los ETF. Si el fondo pagara renta, muchas veces distribuyen utilidades, esa utilidad va a estar gravada por el impuesto a las ganancias. El rescate de los fondos va a pagar el 15%, y en bienes personales, bueno, sí, no hay ningún tipo de consideración por los fondos mutuos, ¿no? Una aclaración que no hice antes y la hago por las dudas. Hay gente que podría pensar, yo tengo un CDR de YPF, ¿no? Entonces, alguien podría decir, uy, Adriana dijo que si lo vendo en el mercado local, el resultado de compraventa está exento, pero si yo lo vendo en mi portafolio del exterior, ese resultado paga el 15%. Entonces voy a hablar con el broker y le voy a decir que me traiga el CDR, perdón, me traiga el ADR Argentina, ¿sí? Me convierta ese ADR en acciones, y cuando tengo acá las acciones de YPF, las vendo en el mercado local, y así me ahorro de pagar el 15% por el resultado positivo que pudiera tener la compraventa. Bueno, eso ya lo pensaron varios, y el fisco se dio cuenta, entonces incorporó una norma reglamentaria que dice que el acto de conversión de un ADR a acciones implica una venta. Entonces yo puedo traer el ADR, transformar el ADR en el subyacente, pero ese acto de conversión se va a transformar en una venta que pague el 15%.
Entonces, ahí voy a tener que pagar el 15, como si lo hubiera vendido en ese momento, después lo traigo acá, y si eventualmente en el futuro lo vendo, entonces ese otro resultado sí va a estar exento. Pero no podría hacer esa maniobra de traerlo acá para venderlo acá. Lo mismo que si tuviera acciones de Apple y digo, uy, me las voy a traer a Argentina a través de un CDR, y entonces lo vendo en el mercado argentino para que no tribute. Bueno, en ese caso tampoco, el decreto reglamentario aclaró que la conversión del CDR perdón, que la conversión de las acciones extranjeras en un CDR implica una venta, entonces ese acto de conversión va a estar grabado por el impuesto. O sea Eso es que justamente estas cosas hay que considerarlas antes de comprar el activo. Digamos, una vez que ya estaba comprado, no hay mucho para Para hacer. mí es súper importante saber cómo me va a impactar, y sí, en el caso de los ADRs, tener en claro que es la única inversión que me hace tributar por diferencias de cambio, sobre todo si los tenía antes del 2018, ¿no? Si no, si las compré después, voy a tener la actualización del costo que podrá ir por arriba o por abajo de la devaluación, pero si es anterior estoy completamente desprotegido. Y ahí realmente voy a estar pagando sobre un ingreso que no existe, porque capaz en moneda dura me daba pérdida. Hay muchos que preguntan, por ejemplo, si hay mínimos imponibles, ¿no? Hablamos de ganancias y de bienes personales, ¿a partir de qué monto deberíamos, digamos, empezar a tributar? Bueno, para el año 2020 ya no se va a tributar sobre las acciones, sobre las inversiones de Argentina, salvo alguna cuestión muy particular, pero ya no vamos a tener ese mínimo que había, que era un mínimo no imponible sobre perdón, una deducción especial sobre las inversiones. O sea, ya no voy a tener la renta, o sea que ese mínimo no lo voy a tener. Bienes personales, en el año 2019 se pagó por encima de 2 millones de pesos. Aquel que tuviera un conjunto de patrimonios que superara los 2 millones de pesos, ya está sujeto a bienes personales. El que está por ¿Eso es para debajo, bienes en Argentina y en el exterior o el sí, monto sí, para los disponible? dos, para los dos. Por encima de 2 millones de pesos ya se pagaba bienes personales, contando los dos. Y para este tipo de inversiones no hay mínimos no imponibles. Todo lo que es exterior, eso tributa desde siempre. O sea, lo que voy a tener en el impuesto a las ganancias es que ver mi conjunto de rentas, y si las rentas no son superiores a la ganancia no imponible, no voy a tener que hacer nada. Pero en la medida que las deducciones personales no sean suficientes para cubrir la totalidad de los ingresos, debería inscribirme para tributar el impuesto sobre las ganancias, ¿no?